Mi nombre es Florencio Morales. Tengo 70 años y mi yerno Sergio me metió en un asilo para quedarse con mi casa. Pero lo que él no sabía es que yo vendí esa propiedad por $1.800.000 antes de irme. Y ahora tengo el poder de cambiar su vida para siempre. Imagínense la situación. Durante 5 años creí que vivía con mi hija Patricia y su familia porque me querían cerca, pero descubrí que todo era parte de un plan para quedarse con mi propiedad sin pagar un centavo. Era un viernes por la mañana cuando Patricia llegó a mi cuarto con una cara que nunca le había visto. Llevaba una carpeta en las manos y esa sonrisa nerviosa que ponía cuando era chica y había roto algo. «Papá, tenemos que hablar de algo importante», me dijo sentándose en la silla donde yo leía el diario todas las tardes. «¿Qué pasa, hija?», le pregunté, aunque algo en su actitud me hizo sospechar que no eran buenas noticias. «Papá, Sergio y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación. Vos ya tenés 70 años. Necesitas más cuidados, más atención médica. Nosotros trabajamos todo el día y no podemos darte la atención que mereces». Ahí empezó todo. Patricia abrió la carpeta y me mostró folletos de asilos geriátricos. No los llamaba asilos, claro. Los llamaba residencias para adultos mayores, hogares especializados, centros de cuidado integral. Pero yo sabía muy bien qué eran esos lugares, depósitos de viejos donde las familias mandan a los padres cuando ya no los quieren en casa. «Mira, papá, este lugar está muy lindo. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, fisioterapia, comida especializada para tu edad. Vas a estar mucho mejor que acá». Patricia hablaba rápido, como si quisiera convencerme antes de que yo pudiera procesar completamente lo que me estaba diciendo. «¿Y ustedes qué van a hacer con esta casa?», le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Bueno, papá, nosotros nos vamos a quedar acá. Los chicos ya están acostumbrados, el colegio les queda cerca, Sergio tiene su taller en el fondo. Sería muy complicado mudarnos ahora». Ahí entendí todo. Mi propia hija y mi yerno habían planificado sacarme de mi casa para quedársela a ellos. Pero había algo que Patricia no sabía, algo que ninguno en mi familia sabía, y que iba a cambiar todo el rumbo de esta historia. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte sobre mi vida antes de que esto pasara. Yo había trabajado durante 45 años como supervisor en una fábrica textil en el barrio de San Telmo. Empecé como operario cuando tenía apenas 20 años, recién casado con Carmen, que en paz descanse. Carmen había sido el amor de mi vida. Nos conocimos en una fiesta del barrio cuando ella tenía 18 años y yo 22. Era maestra de escuela primaria, una mujer inteligente y dulce que me enamoró desde el primer momento. Nos casamos después de 3 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en la iglesia del barrio. Los primeros años fueron duros económicamente. Yo ganaba poco en la fábrica y Carmen trabajaba en una escuela pública, donde el sueldo era miserable. Alquilábamos una pieza en una pensión del centro. Compartíamos el baño con otros inquilinos. Cocinábamos en un anafe pequeño. Pero éramos felices porque estábamos juntos construyendo nuestro futuro. Cuando Carmen quedó embarazada de Patricia, decidimos que teníamos que conseguir una casa propia. Durante 2 años ahorramos cada peso que pudimos. Carmen dejó de comprar ropa nueva. Yo trabajaba horas extras los fines de semana. No salíamos a comer afuera, no íbamos al cine. Todo el dinero iba a una lata que guardábamos debajo de la cama. Finalmente, juntamos lo suficiente para el anticipo de esta casa. Era una propiedad modesta, en un barrio que en esa época estaba lejos de todo, pero tenía lo que necesitábamos: 3 dormitorios, patio para que los chicos jugaran y sobre todo era nuestra. Carmen lloraba de emoción el día que firmamos los papeles. Patricia nació en esta casa, en nuestro dormitorio, porque no llegamos al hospital a tiempo. Carmen tuvo un parto rápido y yo tuve que ayudar como pude hasta que llegó el médico. «Esta nena va a ser especial», me dijo Carmen mientras sostenía a nuestra hija recién nacida. Nació en su propia casa, en su propio hogar. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Patricia crecía sana y hermosa. Carmen era una madre maravillosa. Yo fui ascendiendo en la fábrica hasta llegar a supervisor. Los domingos hacíamos asados en el patio. Los veranos íbamos a Mar del Plata por una semana.
Los inviernos nos juntábamos alrededor de la mesa a jugar cartas mientras Patricia hacía los deberes. Cuando Patricia cumplió 15 años, le hicimos una fiesta en el patio de casa. Invitamos a todos los parientes, a los vecinos, a sus compañeras del colegio. Carmen le había cosido un vestido celeste que le quedaba hermoso. Yo contraté una banda de música. Armamos una mesa larguísima con comida para todos. Fue una de las noches más lindas que recuerdo. Florencio, me dijo Carmen esa noche, mientras limpiábamos después de la fiesta, somos gente de suerte. Tenemos una hija hermosa, una casa propia, trabajo estable. ¿Qué más se puede pedir? Tenía razón. En ese momento éramos una familia próspera y feliz. Patricia estudió para maestra como su madre. Le pagamos una carrera en un instituto privado porque queríamos que tuviera las mejores oportunidades. Cuando se recibió, hicimos otra fiesta en casa. Yo estaba tan orgulloso de mi hija que no cabía en mi piel. 2 maestras en la familia, le decía a todos los vecinos. Conoció a Sergio cuando tenía 25 años. Él trabajaba como mecánico en un taller del barrio y parecía un buen muchacho. Venía a almorzar los domingos, ayudaba a Carmen en la cocina, jugaba al fútbol conmigo en el patio. Al principio me cayó bien. Parecía trabajador y respetuoso. Se casaron después de 2 años de noviazgo. La ceremonia fue acá en casa, en el mismo patio donde habíamos celebrado los 15 de Patricia. Carmen se encargó de todos los preparativos. Yo pagué la comida y la música. Era lo mínimo que podía hacer por mi única hija. Los primeros años del matrimonio de Patricia fueron buenos. Vivían en un departamento pequeño cerca de acá. Venían a visitarnos seguido. Compartíamos los feriados y cumpleaños. Cuando nacieron mis nietos, Martín y después Sofía, esta casa se llenó de alegría otra vez. Carmen estaba feliz siendo abuela. Pero todo cambió cuando Carmen enfermó. Empezó con dolores de cabeza que creíamos que eran estrés del trabajo. Después vinieron los mareos, la falta de memoria, las caídas inexplicables. Los médicos tardaron meses en diagnosticar que tenía un tumor cerebral. Los últimos 2 años de vida de Carmen fueron terribles. La quimioterapia la dejó muy débil, perdió el pelo, bajó mucho de peso. Yo tuve que pedir licencia en la fábrica para cuidarla las 24 horas. Patricia me ayudaba cuando podía, pero tenía sus hijos pequeños y su trabajo. Carmen murió un martes por la mañana de invierno. Estaba dormida y simplemente dejó de respirar. Yo estaba sentado al lado de su cama, leyéndole el diario como hacía todas las mañanas. Cuando me di cuenta de que ya no estaba, sentí que se me terminaba el mundo. El funeral fue en la misma iglesia donde nos habíamos casado 40 años antes. Vino todo el barrio, todos los compañeros de la fábrica, todas las maestras de la escuela donde había trabajado Carmen. Pero yo no podía parar de llorar. No entendía cómo iba a seguir viviendo sin ella. Después del entierro, esta casa se convirtió en un museo silencioso. Cada objeto me recordaba a Carmen. Su taza favorita en la alacena, su sillón en el living, su perfume que todavía estaba en el tocador. No podía dormir en nuestra cama, así que me mudé al cuarto de huéspedes. Patricia venía a visitarme todos los días. Me traía comida porque yo no tenía ganas de cocinar. Me acompañaba a hacer los trámites del seguro de vida. Me ayudaba a ordenar las cosas de Carmen. Papá me decía, no podés seguir así. Mamá no hubiera querido verte sufrir tanto. 6 meses después del funeral, Patricia me hizo la propuesta de irme a vivir con ella. Papá, esta casa es muy grande para vos solo. Vení a casa, va a ser más fácil para todos. En ese momento pensé que era una buena idea. La soledad me estaba matando y creí que estar con mi familia me iba a hacer bien. Al principio, mudarme con Patricia y su familia parecía la solución perfecta. Me dieron el cuarto de huéspedes, que era cómodo y tenía buena luz. Los chicos, Martín y Sofía, estaban contentos de tener al abuelo viviendo con ellos. Patricia me incluía en todas las comidas familiares y Sergio se mostraba amable y respetuoso. Pero los primeros meses en casa de Patricia fueron reveladores de una manera que no esperaba. Al principio, todo parecía normal. Me dieron el cuarto de huéspedes. Me incluían en las comidas familiares. Los chicos se alegraban de tener al abuelo viviendo con ellos.
Pero de a poco empecé a notar cosas que me inquietaban. Sergio había empezado a mostrar un interés muy particular por mi casa desde el momento en que llegué. Florencio, me decía durante los desayunos, esa casa suya está muy grande para una sola persona. No pensó nunca en venderla. Al principio pensé que era simple curiosidad, pero el tema volvía una y otra vez. Pero fíjese que el barrio cambió mucho, insistía Sergio cada vez que podía. Con la estación de subte nueva, esas propiedades deben valer una fortuna ahora. Podría vender y con esa plata asegurarse una vejez muy cómoda. Siempre que tocaba el tema, yo cambiaba de conversación. No me gustaba hablar de plata con mi yerno. También empecé a notar comentarios sutiles sobre mi edad y mi salud. Florencio, a su edad hay que tener cuidado con las escaleras, me decía Sergio cuando yo subía a mi cuarto. A mi tío le pasó algo terrible. Se cayó en su casa y estuvo tirado en el piso por horas hasta que alguien lo encontró. Patricia se sumaba a estos comentarios. Papá, vos ya no estás para vivir solo. ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada y no hay nadie para ayudarte? Al principio interpreté estas observaciones como preocupación genuina por mi bienestar. Ahora me doy cuenta de que estaban sembrando la idea de que yo era incapaz de cuidarme solo. Durante el primer año, también noté que Sergio empezó a pasar mucho tiempo en mi casa vacía. Voy a controlar que todo esté bien, me decía. No se puede dejar una casa sola mucho tiempo porque se pueden meter ladrones. Volvía siempre con reportes sobre cosas que había que arreglar, mejoras que había que hacer, gastos que había que afrontar. La canilla de la cocina pierde, me informaba. El techo del baño tiene una mancha de humedad. La puerta del garage no cierra bien. Cada problema que identificaba venía acompañado de la misma sugerencia. Florencio, mantener esa casa le va a costar una fortuna. ¿No sería mejor venderla? Un día, Sergio me trajo el diario abierto en la sección de clasificados inmobiliarios. Mire, Florencio, acá hay una casa igual a la suya que se vendió por $1.200.000. ¿Se da cuenta del dinero que está perdiendo al tener esa casa vacía? La cifra me impresionó, pero algo en su insistencia me hizo sospechar. Después de ese comentario, empecé a prestar más atención a las conversaciones familiares y descubrí que el tema de mi casa aparecía con frecuencia cuando creían que yo no estaba escuchando. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en el sillón del living, escuché a Patricia y Sergio hablar en la cocina. «Ya va a ser 2 años que papá vive acá», decía Patricia. «¿Cuánto más vamos a esperar?» «Paciencia», le respondía Sergio. «Estas cosas hay que hacerlas bien. No podemos apurarlo porque se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo». «¿Y si él nunca quiere vender?» «Va a querer», respondió Sergio con una seguridad que me dio escalofríos. «Solo tenemos que esperar el momento adecuado». Esa conversación fue la primera confirmación de que mis sospechas eran ciertas, pero necesitaba más evidencia antes de tomar cualquier decisión. Durante las siguientes semanas, me convertí en un detective de mi propia familia. Prestaba atención a cada comentario, a cada mirada, a cada conversación que cortaban cuando yo aparecía. Una noche escuché una conversación telefónica que Patricia tenía con alguien en su cuarto. Las paredes eran delgadas y no podía evitar escuchar desde mi habitación de al lado. «No, Cristina», le decía a quien supuse que era su amiga. «Papá todavía no entiende que tiene que vender la casa. Sergio dice que hay que ser más directos», siguió Patricia. «Que le tengamos que explicar que a su edad no puede seguir siendo propietario de una casa que no usa, que es irresponsable de su parte». «Irresponsable». Mi propia hija creía que era irresponsable que yo conservara mi casa. «El plan es convencerlo de que se vaya a un geriátrico», continuó Patricia. «Una vez que esté internado, va a tener que vender la casa para pagar los gastos. Y nosotros podemos ayudarlo con la gestión de la venta». Ayudarlo con la gestión. Lo que significa que ellos se iban a quedar con la comisión y probablemente con mucho más. Al día siguiente, mientras Patricia estaba trabajando y los chicos en el colegio, Sergio se acercó a mí con una propuesta que me confirmó todo lo que había sospechado. «Florencio», me dijo, «Patricia y yo estuvimos hablando sobre su futuro. Creemos que sería bueno que empiece a considerar seriamente qué va a hacer con su casa». «¿Qué quiere decir?», le pregunté, fingiendo inocencia.
Bueno, usted ya tiene 70 años. No está bien que viva solo en esa casa tan grande. Y nosotros no podemos estar controlando todo el tiempo si está bien o si necesita algo. Sus palabras eran una mezcla de falsa preocupación y amenaza velada. ¿Y qué sugiere que haga?, le pregunté. Mire, hay lugares muy buenos para gente de su edad, residencias donde va a estar cuidado, donde va a tener compañía, donde no se va a tener que preocupar por nada. Mientras hablaba, yo pensaba en la conversación telefónica de Patricia. Todo estaba saliendo exactamente como lo habían planeado. ¿Y mi casa?, pregunté. Su casa se puede vender. Con esa plata va a poder pagar la residencia y va a vivir muy cómodo el resto de su vida. Ahí estaba la propuesta completa. Ellos me mandaban al geriátrico y se quedaban con el dinero de mi casa como administradores de mis bienes. Déjeme pensarlo, le dije. Por supuesto, me respondió Sergio con una sonrisa que no me gustó nada. Pero no se tome mucho tiempo. A su edad, las decisiones importantes no se pueden postergar demasiado. La amenaza era clara. O aceptaba su plan, o ellos tomarían las medidas necesarias para que yo no tuviera opción. Esa misma tarde, mientras ellos creían que yo estaba durmiendo la siesta, llamé por teléfono a un abogado que conocía del barrio. «Doctor Fernández», le dije, «necesito consultarle algo muy delicado sobre mis derechos como propietario de una casa». Le expliqué toda la situación sin dar nombres específicos. El abogado me escuchó en silencio y después me dijo algo que me tranquilizó y me preocupó al mismo tiempo. «Señor, mientras usted esté en plenas facultades mentales, nadie puede obligarlo a vender su propiedad. Pero si su familia logra demostrar que usted no puede cuidarse solo, podrían iniciar un proceso de insania para tomar control de sus bienes». «¿Qué necesitarían para demostrar eso?», le pregunté con el corazón en la garganta. «Informes médicos que certifiquen deterioro mental, testigos que declaren que usted no puede valerse por sí mismo, evidencia de que su casa está en mal estado por negligencia. Ese tipo de cosas». Todo empezó a encajar en mi cabeza. Los comentarios constantes sobre mi edad y mi salud, las visitas frecuentes a mi casa para identificar problemas, la insistencia en que no podía vivir solo. Estaban construyendo un caso para declararme incapaz. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a esperar a que ellos ejecutaran su plan. Me iba a adelantar. Al día siguiente, mientras Patricia y Sergio estaban trabajando, hice la llamada que cambiaría todo. 2 meses antes de esta situación, yo había recibido una llamada de una inmobiliaria del barrio. «Señor Morales, somos de Inmobiliaria Palermo. Tenemos un cliente que está muy interesado en comprar su casa. ¿Estaría dispuesto a recibirlo para que la conozca?». Al principio les dije que no tenía intención de vender. Pero el agente inmobiliario insistió. «Señor Morales, nuestro cliente está dispuesto a pagar muy bien. El barrio está en pleno crecimiento y las propiedades como la suya son muy codiciadas». «¿Cuánto están dispuestos a ofrecer?», le pregunté por curiosidad. $1.800.000, me respondió. La cifra me dejó sin palabras. Yo había comprado esa casa 30 años atrás por $50.000. El crecimiento del valor era increíble. «Déjeme pensarlo», le dije a la gente. «No se tome mucho tiempo», me respondió. «Este tipo de oportunidades no duran para siempre». Colgué el teléfono y me quedé pensando. En ese momento no tenía intención de vender, pero algo me hizo guardar el número de teléfono de la gente. Ahora, después de descubrir el plan de Patricia y Sergio, ese número de teléfono se había convertido en mi salvación. Llamé a la inmobiliaria. «Habla Florencio Morales», les dije. «¿Todavía sigue interesado su cliente en comprar mi casa?». «Por supuesto, señor Morales». «¿Cambió de opinión?». «Sí, pero necesito que la operación se haga rápido y en absoluto secreto». El agente me explicó que podían hacer toda la operación en una semana si yo estaba dispuesto a firmar todos los papeles sin demoras. «Perfecto», le dije, «pero quiero que el dinero se deposite en una cuenta nueva que voy a abrir especialmente para esta venta». Durante los siguientes días, fui preparando todo en el mayor secreto posible. Abrí una cuenta nueva en un banco del centro, contraté los servicios de un escribano que recomendó la inmobiliaria, e incluso fui a ver algunas residencias geriátricas por mi propia cuenta. Pero no estaba buscando el tipo de lugar que Patricia me había mostrado en los folletos.
Estaba buscando algo completamente diferente. Quería un lugar donde pudiera vivir con dignidad, no un depósito de viejos abandonados. Fue así como encontré Villa Serena. No era técnicamente un geriátrico, sino una residencia privada para personas mayores independientes con recursos económicos. Departamentos propios, servicios opcionales, actividades culturales, pero sobre todo, libertad para tomar mis propias decisiones. Señor Morales, me dijo la directora cuando fui a visitarlo, este no es un lugar para personas que necesitan cuidados intensivos. Es para personas que eligen vivir en comunidad, pero manteniendo su autonomía. Era exactamente lo que estaba buscando. Villa Serena se llamaba el lugar. Cuando fui a visitarlo, no podía creer lo que estaba viendo. No era para nada lo que yo imaginaba cuando escuchaba la palabra geriátrico. Era más parecido a un hotel 5 estrellas especializado en gente mayor. Señor Morales, me dijo la directora durante la visita, Villa Serena no es una institución médica tradicional. Es una comunidad residencial para personas mayores independientes que eligen vivir con otros de su edad, pero manteniendo su autonomía y dignidad. Me mostró las instalaciones y quedé impresionado. Departamentos privados de 1 y 2 ambientes, cada uno con balcón propio y vista al jardín. Cocina completa por si querían preparar sus propias comidas, pero también un comedor comunitario con chef profesional. Biblioteca, sala de estar con chimenea, salón de juegos, gimnasio adaptado para gente mayor. ¿Y cuánto cuesta vivir acá?, le pregunté, esperando una cifra astronómica. El departamento de un ambiente cuesta $500 mensuales, todo incluido, me respondió. Servicios, comidas, limpieza, actividades, atención médica básica, todo. No podía creerlo. Con el dinero de la venta de mi casa, yo podía vivir en ese lugar durante más de 300 años. ¿Hay lista de espera?, le pregunté. En este momento tenemos 2 departamentos disponibles, me dijo, pero no duran mucho tiempo libres. La gente que viene acá se queda. Me interesa, le dije sin dudar. ¿Qué necesito hacer para reservar uno? Traer un certificado médico que confirme que usted puede valerse por sí mismo, referencias económicas que demuestren que puede pagar las cuotas y una entrevista psicológica para confirmar que se va a adaptar bien a la vida comunitaria. Todos los trámites los hice en secreto durante esa semana. El certificado médico fue fácil. A los 70 años yo estaba en excelente estado de salud. Las referencias económicas también. Con $1.800.000 en el banco, no había dudas sobre mi solvencia. La entrevista psicológica fue la más interesante. ¿Por qué eligió venir a vivir acá?, me preguntó la psicóloga. Porque quiero tomar mis propias decisiones sobre cómo vivir el resto de mi vida, le respondí. ¿Hay algún problema familiar que lo motive a tomar esta decisión? Sí, le dije. Mi familia cree que soy incapaz de cuidarme solo y quiere internarme en un geriátrico tradicional para quedarse con mi casa. La psicóloga tomó notas mientras yo le contaba toda la historia. ¿Y usted cómo se siente respecto a esa situación? Me siento decepcionado de mi familia, pero orgulloso de mí mismo por haber encontrado una solución, le respondí. Esa solución incluye cortar relaciones con su familia. No necesariamente, pero sí incluye demostrarles que yo tengo el control de mi vida. Al final de la entrevista, la psicóloga me dijo algo que me tranquilizó mucho. Señor Morales, usted está tomando una decisión muy inteligente. Muchas personas de su edad vienen acá escapando de situaciones familiares similares. Acá va a encontrar respeto, autonomía y compañía de calidad. El miércoles de esa semana recibí al comprador en mi casa. Era un matrimonio joven con 2 hijos que buscaba una casa en el barrio para su familia. Señor Morales, me dijo el hombre después de recorrer toda la propiedad, esta casa tiene exactamente lo que estamos buscando. La ubicación es perfecta, el estado es excelente, el tamaño es ideal para nuestra familia. ¿Podemos cerrar el trato esta misma semana?, me preguntó la mujer. Por supuesto, le respondí, pero necesito que entiendan que mi familia no sabe que estoy vendiendo. Es una decisión personal que he tomado y prefiero comunicárselos después de que todo esté firmado. El matrimonio sonrió comprensivamente. Entendemos perfectamente, me dijo el hombre. Las decisiones familiares pueden ser complicadas.
Nosotros respetamos su privacidad. El viernes por la mañana, el mismo día que Patricia me había mostrado los folletos del geriátrico que ellos habían elegido para mí, yo firmé la escritura de venta de mi casa. $1.800.000 depositados en una cuenta bancaria que solo yo conocía. De golpe, este viejo que su familia quería declarar incapaz se había convertido en millonario. El lunes por la mañana, cuando Patricia y Sergio se levantaron para ir a trabajar, yo ya tenía mi valija armada y los papeles de Villa Serena firmados. «¿A dónde vas, papá?», me preguntó Patricia cuando me vio con el equipaje en la puerta. «Al geriátrico», le respondí con la sonrisa más grande de mi vida. «Decidí que tenés razón. Es hora de que me vaya». La cara de alivio de Sergio no tenía precio, pero había algo más en su expresión, una ansiedad mal disimulada por algo que todavía no había mencionado. «Qué bueno, Florencio», me dijo tratando de controlar su emoción. «Vas a ver que vas a estar mucho mejor. ¿Querés que te lleve?» «No hace falta», le dije. «Ya llamé un taxi. En 20 minutos viene a buscarme». Sergio se paseaba nervioso por la cocina. Patricia se había quedado callada, como si no pudiera creer que finalmente se había salido con la suya. Los chicos desayunaban en silencio, sin entender completamente qué estaba pasando, pero intuyendo que algo importante había cambiado. «Abuelo», me dijo Martín, mi nieto de 16 años, «¿es verdad que te vas a vivir a otro lado?» «Sí, Martín», le respondí. «El abuelo va a vivir en un lugar donde va a estar más cómodo». «¿Y nos vas a poder visitar?», me preguntó Sofía, mi nieta de 14 años. «Ustedes me van a poder visitar a mí», le dije. «Cuando quieran, siempre que quieran». Patricia me miró con sorpresa. Probablemente había pensado que al mandarme al geriátrico iba a ser más difícil para los chicos mantener contacto conmigo. «¿Y los papeles de la casa?», preguntó Sergio, finalmente llegando al tema que realmente le importaba. «Ah, sí, los papeles», dije, como si se me hubiera olvidado el detalle más importante. Saqué de mi bolsillo un sobre que había preparado la noche anterior. «Acá están todos los documentos que necesitan». Sergio agarró el sobre con unas ganas que daba vergüenza ajena. Lo quería abrir ahí mismo, pero supongo que le pareció demasiado obvio. «Gracias, Florencio», me dijo. «Nosotros nos vamos a encargar de todo. Usted no se preocupe por nada». En ese momento sonó la bocina del taxi. «Bueno», dije levantando mi valija, «me tengo que ir». Me acerqué a mis nietos y los abracé fuerte. «Acuérdense de que el abuelo los quiere mucho», les dije, «y acuérdense de venir a visitarme». Patricia me acompañó hasta la puerta. Por un momento pareció dudar como si quisiera decirme algo. «Papá», me dijo finalmente, «¿estás seguro de que esto es lo que querés?» «Muy seguro, hija», le respondí. «Por primera vez en mucho tiempo, muy seguro». Me fui de esa casa donde había vivido 5 años, creyendo que era bienvenido, pero llevando conmigo el secreto más grande de mi vida. En el taxi, camino a Villa Serena, no pude evitar sonreír pensando en lo que pasaría cuando Sergio abriera el sobre. Dentro del sobre no había escrituras ni títulos de propiedad. Había una sola hoja de papel con la dirección de Villa Serena, mi número de teléfono nuevo y una nota que decía: «Si quieren visitarme, pueden encontrarme acá. También pueden encontrar acá las llaves de mi casa, que vendí por $1.800.000 antes de irme. Con amor, Florencio». El taxista, un hombre mayor como yo, me miró por el espejo retrovisor. «¿Se va a vivir a Villa Serena?», me preguntó. «¿Usted conoce el lugar?» «Mi cuñado vive ahí hace 3 años», me respondió. «Dice que es el mejor lugar donde vivió en su vida, que está lleno de gente interesante y que se siente como en un hotel». Durante el viaje, el taxista me contó la historia de su cuñado. Estaba viviendo con su hijo y la nuera, pero no se llevaban bien. Un día decidió que era mejor vivir solo y se mudó a Villa Serena. Ahora la relación con la familia mejoró porque ya no conviven. Se ven cuando quieren verse, no cuando tienen que verse. Cuando llegamos a Villa Serena, entendí por qué el cuñado del taxista estaba tan contento. El lugar parecía un resort en medio de la ciudad. Jardines perfectos, edificios bajos rodeados de árboles, gente mayor caminando tranquila por los senderos. Nada que ver con la imagen deprimente que yo tenía de los geriátricos. «Señor Morales», me recibió la directora en la entrada. «Bienvenido a su nuevo hogar. Espero que sea muy feliz acá».
Me acompañó hasta mi departamento, un ambiente amplio con balcón que daba al jardín principal. Los muebles eran cómodos y modernos. La cocina tenía todo lo necesario. El baño estaba adaptado para gente mayor, pero sin que pareciera un hospital. ¿Necesita ayuda para instalarse?, me preguntó. No, gracias, le respondí. Creo que me voy a adaptar muy rápido. Y era verdad. Por primera vez en años me sentía en un lugar donde pertenecía, donde era valorado por quien era, no tolerado por obligación. La primera llamada de Patricia llegó exactamente 2 horas después de que yo me hubiera instalado. El teléfono sonó cuando estaba acomodando mi ropa en el placard. «Papá», gritó apenas atendí. «¿Qué significa esta nota? ¿Qué quiere decir que vendiste la casa?» «Significa exactamente lo que dice, hija», le respondí con calma. «Vendí mi casa antes de venir acá». «Pero esa casa era nuestra herencia», siguió gritando. «Era la herencia de los chicos. No tenías derecho a venderla sin consultarnos». «¿Nuestra herencia?», le pregunté. «Hija, esa casa era mía. Yo la compré, yo la pagué, yo viví ahí con tu madre durante 40 años. No era herencia de nadie mientras yo estuviera vivo. Pero nosotros contábamos con esa casa. Hicimos planes». «Sí, ya sé qué planes hicieron», le dije. «Yo escuché todas las conversaciones. Sé que me querían mandar al asilo para quedarse con mi propiedad. Bueno, misión cumplida. Me fui al asilo, pero me llevé la casa conmigo». El silencio del otro lado del teléfono duró casi 2 minutos. Después, Patricia empezó a llorar. «Papá, por favor, dime que esto es una broma. Dime que no vendiste realmente la casa». «No es una broma, Patricia. Es la consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron». «Pero papá, esa casa valía una fortuna. Con esa plata podríamos haber comprado algo más grande, podríamos haber mejorado nuestra situación». Ahí estaba la verdad. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban preocupados por el dinero que habían perdido. Sergio se puso al teléfono. Su voz sonaba diferente, más agresiva. «Florencio, ¿usted se da cuenta de lo que hizo? ¿Dónde vamos a vivir nosotros ahora?» «En el mismo lugar donde pensaban vivir antes», le respondí. «En su casa. La diferencia es que ahora van a tener que pagar por ella como todo el mundo». «Pero nosotros no tenemos plata para comprar una casa», gritó Sergio. «Contábamos con su casa para mejorar nuestra situación económica». «Entonces van a tener que trabajar más para ganar más», le dije, como hace la mayoría de la gente que no tiene la suerte de heredar propiedades gratis. «Usted nos estafó», me gritó. «Nos hizo creer que nos iba a dejar la casa y después la vendió a nuestras espaldas». «Yo nunca les prometí que les iba a dejar mi casa», le respondí. «Ustedes dieron por sentado que tenían derecho a mi propiedad. Se equivocaron». Durante las siguientes semanas, las llamadas se sucedieron todos los días. Patricia lloraba, me suplicaba, me prometía que podíamos arreglar todo si yo recuperaba la casa de alguna manera. Sergio alternaba entre enojarse conmigo y tratar de convencerme de que había tomado una decisión muy drástica que perjudicaba a toda la familia. «Florencio», me dijo en una de esas llamadas, «nosotros nunca quisimos lastimarlo. Solo pensábamos en su bienestar. Creíamos que era mejor para usted estar en un lugar especializado». «Mi bienestar», le respondí, «no incluía que ustedes se quedaran con mi casa sin pagarla. Mi bienestar incluía que me respetaran como el dueño de mis propias decisiones». «¿Y los chicos?», me preguntó Patricia en otra llamada. «¿No pensaste en los chicos? Ellos también se van a ver perjudicados por tu decisión. Los chicos van a aprender una lección muy valiosa», le respondí. «Van a aprender que los abuelos no son herencias en vida. Van a aprender que la gente mayor tiene derecho a tomar sus propias decisiones». Mientras tanto, mi vida en Villa Serena había comenzado de la mejor manera posible. El primer día conocí a don Ricardo, un hombre de 75 años, que había sido contador y que se había mudado ahí después de enviudar. «¿Usted también escapó de la familia?», me preguntó con una sonrisa mientras tomábamos mate en el jardín. «¿Cómo se dio cuentas?», le pregunté. «Por la cara de alivio que tiene», me respondió. «Es la misma cara que tuve yo cuando llegué acá, la cara de alguien que finalmente puede respirar tranquilo». Me contó su historia, muy parecida a la mía. Hijos que lo veían como una carga, que querían tomar control de sus bienes, que habían planificado su futuro sin consultarlo.
¿Y cómo está la relación con su familia ahora?, le pregunté. Mucho mejor, me respondió. Porque ahora cuando nos vemos, es porque queremos vernos, no porque yo dependo de ellos o ellos dependen de mí. La independencia mejoró la relación. También conocí a doña Esperanza, una señora de 68 años que había llegado a Villa Serena por decisión propia después de vender su casa en el interior. Mis hijos querían que me fuera a vivir con uno de ellos, me contó, pero yo preferí elegir mi propio camino. Acá tengo autonomía, compañía cuando quiero, soledad cuando necesito. Villa Serena era todo lo que había imaginado y más. Las actividades eran variadas e interesantes: talleres de lectura, clases de pintura, excursiones culturales, charlas sobre temas de actualidad. Pero lo más valioso era la compañía de gente de mi edad que había tomado decisiones similares a la mía. «Florencio», me dijo doña Esperanza un día mientras paseábamos por el jardín, «usted parece un hombre que tiene una historia interesante para contar». Le conté todo. Como había creído durante 5 años que vivía con mi familia por amor, como había descubierto que todo era parte de un plan para quedarse con mi casa, como había logrado vender la propiedad antes de que ellos pudieran arrebatármela. «Usted hizo lo correcto», me dijo Esperanza. «Yo también tuve que tomar decisiones difíciles con mi familia. A veces la gente confunde el amor con la conveniencia, y hay que enseñarles la diferencia». Con el tiempo, Esperanza y yo desarrollamos una amistad que se convirtió en algo más profundo. 2 personas mayores que habían aprendido a valorar la independencia, que habían elegido vivir en sus propios términos, que habían entendido que la dignidad no se negocia por comodidad. 3 meses después de mudarme a Villa Serena, recibí una visita inesperada. Era Patricia, pero venía sola y con una cara muy diferente a la que había mostrado en nuestras conversaciones telefónicas. «Papá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, hija, sentate». Se sentó en mi sofá nuevo y miró alrededor del departamento. «Está muy lindo acá», me dijo. «Se ve que sos feliz». «Soy feliz», le confirmé. «Por primera vez en años, soy genuinamente feliz». «Papá, vengo a pedirte perdón. Un perdón de verdad, no como las otras veces». Me contó que había estado yendo a terapia psicológica, que había entendido cosas sobre ella misma que no le gustaban. «La psicóloga me hizo ver que yo estaba tratándote como si fueras una herencia en vida, no como mi padre. Y era exactamente eso lo que estabas haciendo», le respondí. «Pero me alegra que lo hayas entendido». Me dijo que yo tenía miedo de que la gente me viera como la hija que no podía valerse por sí misma, la que necesitaba que su papá la mantuviera. Entonces decidí demostrar que yo podía tomar decisiones sobre tu vida, aunque eso significara lastimarte. La escuché sin interrumpir. También me dijo que probablemente vos habías vendido la casa porque, subconscientemente, sabías que algún día ibas a necesitar defenderte de nosotros. Y tenía razón. Se puso a llorar, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de comprensión, no de manipulación. «Patricia», le dije, «te agradezco que hayas venido a decirme esto, pero quiero que sepas que yo no me fui solo por el plan del geriátrico. Me fui porque descubrí que ustedes no me veían como un padre y abuelo, me veían como una propiedad que administrar. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?», me preguntó. «Sí», le respondí, «pero no volviendo atrás. No me voy a mudar otra vez, pero podemos arreglar nuestra relación construyendo una nueva, basada en respeto mutuo». Le propuse algo que había estado pensando durante meses. «Yo voy a seguir ayudando con algunos gastos de los chicos, la cuota del colegio, la obra social, esas cosas. Pero como regalo de un abuelo que quiere a sus nietos, no como obligación de un hombre que paga por tener derecho a existir». «¿Y conmigo?», me preguntó. «¿Podemos tener una relación normal? ¿Podemos intentar construir una relación de adulto a adulto?», le respondí. «Yo soy tu padre, pero ya no soy el hombre que necesita que lo cuiden, y vos sos mi hija, pero ya no sos la nena que puede decidir sobre mi vida». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Patricia empezó a visitarme regularmente, pero como visita, no como administradora de mi vida. Me contaba sus problemas, me pedía consejos, pero respetaba mis decisiones y mi independencia. También cambió la situación en su casa. Tuvieron que mudarse a un departamento más chico y económico.
Sergio tuvo que buscar trabajos extras para compensar la pérdida del dinero que esperaban de mi casa. Los chicos tuvieron que adaptarse a una situación económica más ajustada. Fue duro al principio, me confesó Patricia en una visita, pero nos hizo bien, nos hizo valorar lo que realmente importa. Los chicos aprendieron que la plata no crece en los árboles, y Sergio entendió que no se puede vivir esperando herencias. Mis nietos empezaron a visitarme los fines de semana. Al principio estaban un poco resentidos, sin entender completamente por qué el abuelo había vendido su casa, pero de a poco fueron comprendiendo la situación. «Abuelo», me dijo Martín durante una de esas visitas, «mamá nos explicó que ustedes pensaban que podían decidir sobre tu vida sin preguntarte. ¿Es verdad?» «Es verdad, Martín», le respondí. «Y está bien que lo sepas, para que aprendas que nadie tiene derecho a tomar decisiones por otro, ni siquiera la familia». «¿Y vos estás enojado con nosotros?», me preguntó Sofía. «No, mi amor, yo no estoy enojado con ustedes. Ustedes son chicos, no tenían nada que ver con las decisiones de los grandes. Pero quiero que entiendan que el abuelo tenía derecho a elegir dónde y cómo vivir. Un año después de mudarme a Villa Serena, decidí hacer algo que nunca había hecho: viajar. Con parte del dinero de la venta, Esperanza y yo nos fuimos de crucero por el Caribe. 3 semanas visitando islas paradisíacas, conociendo culturas diferentes, disfrutando de la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie. «¿Sabe qué es lo más lindo de este viaje?», le dije a Esperanza una noche, mientras cenábamos en la cubierta del barco. «Que lo estamos haciendo porque queremos, no porque alguien más decidió por nosotros o porque tenemos que demostrar algo a alguien». Cuando volvimos del viaje, encontré una carta de Sergio que había llegado durante nuestra ausencia. Era una carta muy diferente a las llamadas agresivas de los primeros meses. Era una carta de disculpas, humilde y sincera. «Florencio», decía la carta, «he tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó y me di cuenta de que me comporté como un codicioso. Usted tenía todo el derecho de hacer lo que quería con su casa y yo no tenía derecho a esperar nada». Siguió explicando que había entendido que habían planificado mi futuro como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. «Ahora entiendo que lo que hicimos fue una forma de abuso hacia usted y quiero pedirle perdón de corazón». Al final de la carta, Sergio me preguntaba si podíamos empezar de nuevo, no como suegro y yerno que vivían juntos por conveniencia, sino como 2 hombres que respetaban las decisiones del otro. Le respondí con otra carta. Le dije que lo perdonaba, pero que las cosas habían cambiado para siempre. Ya no era el suegro necesitado que vivía de la caridad de su familia. Era un hombre independiente que había elegido su propio camino. «Si querés tener una relación conmigo», le escribí, «va a tener que ser una relación entre adultos que se respetan mutuamente. Yo ya no voy a vivir para cumplir las expectativas de otros, y espero que vos tampoco vivas esperando herencias que no te corresponden». 2 años después de mudarme a Villa Serena, Esperanza y yo decidimos casarnos. Una ceremonia pequeña en el jardín de la residencia, con algunos amigos como testigos. Patricia vino al casamiento, junto con mis nietos. Sergio también vino tímidamente, pero vino. «Papá», me dijo Patricia después de la ceremonia, «me alegra verte feliz. Te mereces ser feliz después de todo lo que pasaste». «Todos nos merecemos ser felices», le respondí, «pero hay que aprender que la felicidad no se construye sobre la desgracia de otros». Esperanza y yo habíamos decidido donar una parte importante del dinero de la venta a una fundación que ayudaba a personas mayores víctimas de maltrato familiar. «Es increíble», me había dicho el director de la fundación, «la cantidad de casos que recibimos de familias que quieren apropiarse de las propiedades de sus padres. Con otra parte del dinero, habíamos creado un fondo de becas para estudiantes que no podían pagar sus estudios. Carmen habría estado orgullosa», le dije a Esperanza una noche. Ella siempre creía en darle oportunidades a los jóvenes que se esforzaban. Ahora, 3 años después de aquella mañana, cuando Patricia me mostró los folletos del geriátrico, puedo decir que soy genuinamente feliz. Vivo donde quiero vivir, con quien quiero vivir, haciendo lo que quiero hacer. ¿Extraño algo de mi vida anterior? Extraño la ilusión de tener una familia perfecta que me cuidaba por amor.
pero no extraño la realidad de ser visto como una herencia en vida. Extraño mi casa vieja con todos sus recuerdos, pero no extraño vivir sintiéndome un estorbo. Villa Serena se convirtió en mi verdadero hogar. Acá nadie me ve como una carga, nadie calcula cuánto voy a vivir, nadie planifica mi futuro sin consultarme. Acá soy Florencio Morales, no el papá rico de Patricia, ni el suegro codiciado de Sergio. El mes pasado organizamos una reunión familiar en Villa Serena para celebrar mis 73 años. Vinieron Patricia, Sergio, mis nietos, algunos primos que no veía hace años. Pero esta vez era diferente. Era mi casa, mi celebración, mis invitados. «Abuelo», me dijo Martín durante el brindis, «quiero agradecerte por habernos enseñado algo muy importante. Nos enseñaste que las personas mayores no son objetos que se pueden mover cuando conviene, sino personas con derecho a tomar sus propias decisiones». Sus palabras me emocionaron más que todos los regalos juntos. «Martín», le respondí, «espero que nunca tengas que usar esa lección con tu propia familia. Pero si algún día la necesitas, recordá que defenderse no es ser malo, es ser digno. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero decirte algo muy importante. Si alguna vez te encontrás en una situación donde tu propia familia te ve como una herencia en lugar de como una persona, recordá mi historia. Recordá que siempre tenés opciones, aunque no las veas al principio. Recordá que tus propiedades son tuyas hasta el día que te morís, y que nadie tiene derecho a disponer de ellas mientras vos estés vivo. Recordá que la familia verdadera te quiere por quien sos, no por lo que tenés. A veces en la vida tenés que tomar decisiones que duelen, decisiones que van a tener consecuencias irreversibles. Pero si esas decisiones están basadas en defenderte de los que te quieren usar, entonces son las decisiones correctas. Porque una vida donde sos valorado por tu billetera en lugar de por tu corazón no es vida. Es apenas una existencia cómoda. Y la comodidad sin dignidad no vale nada. Cuéntame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia situación y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejás cuando te morís, sino cuánto respeto ganás mientras estás vivo.